En este segundo domingo del ayuno de Felipe seguimos acercándonos espiritualmente a Belén, donde con la gracia del Señor podremos participar del nacimiento de Cristo. Como nunca es superfluo remarcar que cuando los cristianos celebramos la Navidad, participamos sacramentalmente de su nacimiento, no hacemos una conmemoración en su honor, son dos cosas completamente diferentes. Estamos espiritualmente con los magos, con los pastores, estamos con los ángeles y estamos juntos y expuestos a la gracia de este magno acontecimiento que es el nacimiento de Dios en la carne. Hablábamos de la generosidad de Dios y es muy importante ver también cuáles son las condiciones en las cuales eso que viene a traer Jesús hace la diferencia. Hoy más que nunca corremos el riesgo de vivir un cristianismo descarozado, un cristianismo sin alma, una fe católica puramente de nombre, una suerte de espiritualidad vaga y vaporosa. Muchas veces muchas personas dicen, no, yo tengo una espiritualidad, pero no la religión, porque digamos, es algo demasiado material para mí, yo soy muy espiritual, ¿no? La cuestión es que justamente lo que viene a hacer el Señor es que viene a tomar nuestra naturaleza. Nosotros, los humanos, los hombres, hemos sido creados como cabeza del orden visible. En el credo rezamos por los seres visibles e invisibles que hizo Dios. Bueno, la cabeza de ese orden visible es el género humano, la raza humana. Y ese orden visible no es algo desprovisto de espíritu. Dios nos ha creado con su soplo y ha enviado su espíritu sobre nosotros. Hay varias maneras de describir qué es el hombre. Bueno, es un compuesto de de cuerpo y alma. También se dice que es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, cada explicación no puede contener todo lo que es el ser humano, pero buscan explicarnos de alguna manera qué es esta cosa tan compleja que es ser humano. En primer lugar, que nuestra existencia será en este mundo y como sabemos que hay, digamos así, llamémoslo un aspecto denso que se separa del espíritu, ese aspecto sutil, llamémoslo, en el momento de la muerte, pero la fe nos enseña que así como para cada cuerpo está su alma, el destino con el cual lo ha creado es la resurrección futura. Es decir, el mundo no termina cuando viene nuestra muerte. Existe la separación del cuerpo y el alma, sino que este mundo, este eón, esto que Dios ha hecho para nosotros, concluye con la resurrección de los muertos. Eso es algo que es muy, muy claro. El Señor se hace carne para que nosotros podamos ser divinizados. Diría San Ireneo de León en el siglo II, el Verbo se hizo carne, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Así como Dios no dejó de ser Dios cuando asumió la naturaleza humana, lo que hoy solemos llamar santificación, los padres orientales llaman divinización. Es algo más atrevido la expresión, porque a veces la santificación la vemos como algo inclusive hasta exterior, pero la divinización dice que nuestras personas serán transformadas por la fuerza del Espíritu Santo en algo en lo cual no dejarán de ser los seres humanos, pero serán totalmente transparentes a Dios, elevados a algo que nuestra mente no puede comprender per se, sino es por la iniciativa de Dios. Y es aquí donde uno puede decir, bueno, pero aquí todo lo bueno lo aporta Dios, nosotros ponemos los límites, nosotros decimos no puedo, nosotros somos los necesitados. Que justamente ese divino intercambio que el Señor hace en su humanidad, y por su humanidad viene a rescatarnos, la celebramos en Navidad, en toda su fragilidad. La contemplamos en la forma de un niño.
un niño indefenso. Es así como Dios viene a vencer a la serpiente antigua. Dios se ofrece y entra en este mundo como un niño pequeño, un niño necesitado de ser cuidado y alimentado. Es así como el Señor llega hasta ese pesebre. Y es también como el Señor se allega a nuestro pesebre, a esa cueva propia de animales que es nuestro corazón, tan asimilada a cosas puramente pasajeras y sin demasiada trascendencia. Un día descubrimos que Dios nos salió a buscar y que se viene hasta nosotros mismos, hasta cada uno de nosotros. Él quiere hacer su morada y transformarnos de una cueva propia de animales en un palacio en el cual Dios mismo viene a vivir. Fíjense qué inmensa transformación, qué gracia tan enorme. Y aquí es donde la generosidad de Dios, su gracia, la gracia no se cobra. La gracia, a lo sumo lo que hacemos es cooperar cuando nos dan la gracia para que sigan existiendo las cosas que nos la proveen y las personas que lo hacen. Pero la gracia es gratuita, es propia de la iniciativa de Dios. Por eso, digamos, cuando una persona va a pedir sacramentos a la iglesia y pretende que no le cobren, es, digamos, una verdadera manifestación pública de hipocresía, ¿verdad? Porque todo el resto sí es valioso y por lo tanto se lo paga. Y la gracia, como es gratis, no. Pero lo que no se paga no es la gracia, sino toda la molestia que tienen que tomarse los demás para poder atender su necesidad, que a la sazón es más importante que la fiestita, que el regalito y que cualquier otra cosa. La única cosa importante cuando vamos a pedir un sacramento es el sacramento. Y si el dinero entonces no es importante, desprendámonos de él. Y si nos duele desprendernos, no digamos, no acusemos a los demás de apegados a la materia. O como sucede en el caso del que dice, no, yo me confieso con Dios, me parece muy bien, parece bueno. Eso sí, cuando quiera comulgar, saque la lengua y espere. Porque si se arregla uno solo con Dios, tiene que aceptar los términos en los cuales Dios hizo la cosa. Por eso, con Dios no nos vale hacernos los vivos, porque de vivos no tenemos nada. Él, si perdemos de vista para qué, cómo Él viene a nosotros, cómo entra en nuestro corazón y que nosotros somos los que salimos ganando, el cielo lo tiene lleno. Él hace lo que le place y como es sumo bien, hace todo buenamente. No necesita que lo aconsejemos. No necesita darnos explicaciones por qué nos pasó esto, por qué nos dejó de pasar aquello. Somos nosotros. Pero no se acusa que queriendo acercarnos a Dios nos demos con el dintel de la casa de Dios, por no estar dispuestos a hacernos pequeños. Porque cuando Él vino a este mundo, se hizo pequeño. Podría haber bajado del cielo directamente, haber hecho todo un despliegue hollywoodesco de fuerzas, que a la sazón no estaría haciendo nada que no le corresponda porque es rey de cielo y tierra, y sin embargo vino pequeño como una semilla al vientre de su madre, nació admirablemente en lo secreto, en el secreto tan secreto que es algo que está escondido en Dios y no hay quien lo pueda conocer, ni siquiera los ángeles del cielo, cómo sucedió esa entrada a este mundo. Y lo mismo pasó cuando fue ese regreso, la resurrección. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Navidad, es el Señor que baja al cielo por esa escalera que es su madre, para ofrecerse como víctima en propiciación nuestra, para terminar su obra y superarla, para sacarnos puramente de portarnos bien, que no alcanza, a ser divinizados por una fuerza que no podemos manejar, porque el Espíritu Santo no resiste violencia. Cuando nos entregamos a Él, o sea, no resiste violencia. No hay manera de manejarlo. Seguimos muchas veces con las mañas del hombre caído. Una de ellas es la magia. Tener cosas para tratar de manejar los poderes, hacernos dueños del tiempo, de las cosas, de esto, de aquello y del otro, de la vida ajena, del amor ajeno y de tantas cosas. Pero son engaños. Porque aunque quisiéramos hacer eso, o lo consideramos de alguna manera, no seríamos más que ladrones. En cambio, todo lo que tenemos por la generosidad de Dios, Él antes de eso nos adopta como hijos. No hijos de acuerdo a nuestra idea de lo que es un hijo,
rebelde, incompleto y un montón de cosas. Hijos de acuerdo a este hijo. Cuando dicen, sí, no, todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos personas, pero cuando hablamos en la palabra de Dios, ser hijo, estamos hablando de ser como Jesús. Y ahí todo esto lo canta. Eso lo canta. No amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien vemos. Es un buen termómetro, ¿verdad? Fíjense que esa divino humanidad de Dios, hombre y Dios y hombre, una sola persona, y esa doble naturaleza, la fuente que es la divinidad, ¿verdad? Y la creada que es la humanidad. Él se transforma al fundar la iglesia sobre sus apóstoles, es decir, en continuidad con el pueblo de la antigua alianza, forma un cuerpo. Y ese cuerpo se llama iglesia. Y esa iglesia, que está constituida sobre estos apóstoles, sobre los cuales me envió el Espíritu Santo, ya no como una acción puramente puntual, sino de una manera hipostática. La persona del Espíritu Santo es la que se une a la iglesia en Pentecostés y termina completa esa obra de la Trinidad. Cuando decimos que Él es cabeza del cuerpo de la iglesia, como dice San Pablo, es de un cuerpo del cual nosotros estamos llamados a ser miembros plenamente. Lo somos por el bautismo. El resto va complementando esa gracia que es el bautismo, esa fuente que el Señor prometió de agua viva que emanaría hasta la vida eterna. Pero no somos iglesia, sino vivimos en esa humano-divinidad. Es decir, Él se hace hombre, toma el espesor de la carne, ya no como un impedimento para ver a Dios, sino para recibirlo, porque pues Dios se vuelve alimento cuando comemos su carne y su sangre. Dios se vuelve limpieza, lo hace por el bautismo. Se vuelve curación cuando nos unge con el Espíritu para que seamos esa marca de Él en este mundo. Y fíjense que así como Él adopta todo lo que forma parte de esta realidad pasa a ser, ya no, como decíamos, un obstáculo para Dios. No es siendo más inmateriales que llegamos a Dios, sino asumiendo la materia redimida por Dios. Él viene a salvar nuestra carne, a hacernos de vuelta. Fíjense, el resucitado no depende de nada y come pescado para probarle a los suyos que es Él. Él guarda y conserva de humano todo lo plenamente humano, pero no sujeto a los límites de la humanidad. Y a eso estamos llamados nosotros, a seguir siendo esos hijos, entrando en un misterio, en una lógica que solamente podemos ser parte de ella si dejamos que nos determine, que Dios nos marca, que a pesar de todas nuestras ideas espiritualistas, Él viene en la materia, en la carne. Le damos un beso en el ícono, Él bendice nuestra mente cuando apoyamos nuestra frente. Él está presente en todo aquello que ha hecho y que ha ordenado para nuestra salvación. Vamos a las montañas y vemos las criaturas de Dios y la sabiduría con que están hechas. Descubrimos que todos estamos hechos por Dios. Pero cuando vemos que todas las criaturas tienen un para qué, al mirarnos a nosotros mismos, nos quedamos con un interrogante. Es en el espacio revelado del templo donde descubrimos a Dios como Salvador. No es superfluo hacer iglesias. No es superfluo que la fe en aquel que adoptó el espesor de la carne para pescarnos de la nada, asuma el espesor de las cosas para hablar de Él. Porque de hecho no nos está pidiendo pensamientos ni inspiraciones, sino que nos llama a las obras. Esto que se expresa en el espesor de las cosas está llamado a expresarse en obras. Dirá Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones.
Y el Señor dirá en el último día: bendito de mi Padre, me diste de comer cuando estaba hambriento, me diste de beber cuando estaba sediento, me vestiste cuando estaba desnudo. ¿Cuándo hice eso? Cuando lo hiciste con el más pequeño de tus hermanos, de mis hermanos, dice el Señor. Por eso, no creamos que nada de lo que está en este mundo, que algo de lo que está en este mundo, puede oficiar de obstáculo para acercarse a Él. No, ni siquiera nuestros límites, porque nuestros límites constantemente nos llaman a que necesitamos su ayuda. Son una bendición. Son una bendición, pues todo lo ha puesto Dios en este mundo para que nos encontremos con Él. Pero sabemos que el mundo padece un desorden, una enfermedad. Esa enfermedad en nosotros se llama pecado. Esa enfermedad en la historia del mundo se llama misterio de iniquidad. Y si es por el autor de todo eso, el diablo. Todo forma parte de esa parte de la creación caída, alejada, vuelta de espaldas, que no quiere encontrarse con el rostro de Dios. Por eso, queridos hermanos, más que nunca, la fe es una gracia, pero evita las cosas. Yo puedo ser muy espiritual, pero si no pongo el cuerpo, no estoy poniendo nada. Si no pongo la obra, si no extiendo la mano, no estoy obrando. La oración es una acción, pero sin acción, esa oración puede quedar nada más que en un deseo. Porque oramos de acuerdo a nuestra capacidad, pero la capacidad nuestra la ve Dios. En cambio, cuando nosotros nos volcamos a las obras, podemos ir a aquello que nos está marcando realmente, y nos da un termómetro que nos está marcando si estamos poniendo, como decimos en estas pampas, la carne en el asador, si estamos respondiendo a Dios con esa generosidad y esa entrega, o estamos mirando para otro lado distraídos y todavía no comprendemos que todo lo que hace es por nuestro favor, lo hace a través de nosotros y lo hace para que todo eso redunde en una mayor gloria, de la cual estamos llamados a ser parte, desde ahora. Desde ahora. No nos alejamos del mal por el temor al castigo, que es sano, sino que cuando lo conocemos lo hacemos por amor a aquel que nos da todo sin medida. Por eso, temer por el castigo nos lleva a un amor servil. Limitado, pero servil es mejor que nada. Pero si queremos acceder a la generosidad, tenemos que extender nuestras manos hacia Dios para recibir el gran regalo de la fe, el gran regalo de la iglesia, el gran regalo de los sacramentos y el gran regalo del prójimo. Que la Santísima Madre de Dios nos ampare y nos cuide en el camino hacia Dios.